Bueno, desde mi punto de vista es indiferente, porque hay que tener en cuenta que en esa reforma del Código Penal no se añade nada. Antes de la reforma, el Código Penal de manera expresa decía que siempre había un delito contra la libertad sexual si se atentaba a la misma que comportaba sin consentimiento del sujeto pasivo, sea hombre o mujer. De manera que es exactamente lo mismo, porque en la reforma de esta ley y luego la reforma posterior que se hace a esta ley, se sigue diciendo de manera expresa que es un delito contra la libertad sexual sin consentimiento, con lo cual no ha cambiado nada. La fórmula siguiente que dice, ¿hay consentimiento? En mi forma de verlo, yo creo que no es más que un desahogo del legislador, como un buen jurista ha dicho por escrito. Esa fórmula es un desahogo, que no es penal, porque no da una definición de consentimiento, ni debe de darla, eso está en derecho civil claramente resuelto, y afecta a diversos delitos del Código Penal, sino que la fórmula tiene que ver con la prueba del consentimiento, tiene que ver con la prueba, no define el consentimiento. Y por tanto la prueba, el Código Penal no tiene por qué dar pautas de prueba a los tribunales que vienen dadas por el artículo 24 de la Constitución, presunción de inocencia y jurisprudencia que lo desarrolla. Yo creo que no aporta nada, e incluso lo que hace únicamente esa referencia al consentimiento no es aludir al contenido material del consentimiento, que puede ser expreso o no expreso, sino que afecta solo a la prueba, lo cual no es función del legislador penal. A ver, yo creo que ocurre lo mismo que ocurría antes. Es decir, que hay un delito porque tú no tienes el consentimiento recabado. La cuestión de la ley de solo sí es sí no es tanto si hay un sí explícito o no, sino intentar modificar nuestra concepción del consentimiento sexual. Es decir, esta idea de que hay un sujeto que avanza y otra que consiente o se deja es lo que la ley intenta modificar y decir, la sexualidad no la podemos seguir entendiendo así, es decir, no hay un sujeto que además se entiende que normalmente es el varón, ¿no? El hombre, el que propone y la otra que consiente, ¿no? Porque estamos también en un marco muy heteronormativo, ¿no? muy cis heteropatriarcal, sino decir, el sexo lo tenemos que empezar a concebir, incluso jurídicamente, ¿no? Desde otros parámetros, desde otras maneras de hacer, desde dos sujetos que se encuentran y que hay una comunicación entre ellos y, por tanto, se sabe si hay un sí explícito o no. Es decir, esa broma que se decía, que se hacía, de que tengo que estar preguntando cada vez, te puedo tocar, no se trata de eso, sino de que esto no sea, esto es lo que a mí me pone y lo hago y ya está, y tú lo soportas, sino que haya realmente un entendimiento entre los dos. Entonces, en principio, si no hay un sí explícito, igual que antes, si no había un sí explícito, es decir, si no había un consentimiento real, ahí hay un acto sexual sin consentimiento que, por tanto, consideramos que es delito, ¿no? Pero creo que se ha ridiculizado ese intento por modificar lo que significa el consentimiento, cómo entendemos las relaciones sexuales y cómo entendemos las relaciones entre dos personas, ¿no? Bueno, lo que va a ocurrir es que se tendrá que determinar, en el caso de que exista denuncia, porque evidentemente si el sí es implícito y todo el mundo está conforme, pues no va a ocurrir nada. Pues se tendrá que demostrar que la falta de un sí explícito implicaba un no, porque tanto la doctrina jurisprudencial como científica entiende que no necesariamente se ha de dar un sí explícito, sino que con un consentimiento tácito se puede disponer del bien jurídico libertad sexual y por lo tanto no tiene por qué haber delito si hay un consentimiento tácito. Ya digo que no, porque no procede. Desde mi punto de vista, no es una definición del consentimiento, sino que es un tema de pruebas sobre el consentimiento, y estaba ya la ausencia de consentimiento como base del ataque a la libertad sexual en la anterior legislación y en la actual, que reformó esta ley, que tiene ciertos defectos técnico-jurídicos, por otra parte. A ver, sí, porque nos lo habían dicho por activa y por pasiva, porque hemos firmado el Convenio de Estambul y el Convenio de Estambul nos dice que tenemos que revisar, ¿no? Y el gremio nos había dicho que teníamos que revisar cómo se estaban juzgando
todas las agresiones sexuales y las violaciones. Es verdad que aquí se ha recibido muy mal, porque los jueces piensan que ellos ya lo tenían incorporado, pero claro, tenían incorporada también esa visión anterior que yo decía, ¿no? De decir, bueno, pues y tal, ¿no? Pero no este entendimiento, no este diálogo. Luego, creo que es un error pensar que la ley lo soluciona todo, ¿no? O sea, esa ley además tiene muchísimas medidas que no son penales, de las que no se ha hablado, que también nos vienen, digamos, mandatadas, ordenadas por la firma del Convenio de Estambul, pero aprobar la ley sin luego explicarla, sin luego educar y sin luego desplegar todas las medidas que tienen que ver mucho con formación de jueces y con formación de operadores jurídicos que van a estar evaluando esas conductas, pues no nos lleva a nada, ¿no? Los jueces, la judicatura en general se lo tomó muy mal cuando se dijo, claro, esto lo han interpretado jueces machistas y tal, y claro, no puedes generalizar todo lo que queramos, pero es verdad que solo aprobar la norma, si luego no hay formación, no nos lleva a nada. Y sí, era necesario cambiarlo y sí, creo que se puede avanzar mucho en ese sentido, pero no basta con aprobar la norma. Desde mi punto de vista no era necesario, porque nuestro Código Penal siempre ha contemplado la falta de consentimiento como el elemento que hacía nacer el delito contra la libertad sexual, bien fuera agresión o abuso sexual, precisamente porque el bien jurídico libertad sexual es un bien jurídico disponible, por lo tanto la falta de consentimiento siempre hacía que esa conducta fuera delictiva. Lo mismo que ocurre en otros delitos en los que la falta de consentimiento lleva a la lesión del bien jurídico. Por lo tanto, yo creo que no era necesario. Es más, incluso puede haber enturbiado un poco algunas situaciones que ya estaban asentadas doctrinal y jurisprudencialmente. No, yo creo que no guarda ninguna relación, porque los procesos de victimización o revictimización tienen que ver con el proceso penal. El hecho de que exista un proceso penal efectivamente puede producir situaciones de victimización secundaria a veces muy importantes, y por lo tanto el tema del consentimiento o no, como digo, es un tema básico de la configuración del delito, que estaba y sigue estando, y lo otro es prueba. Y es un tema que está en manos del legislador procesal penal, el que efectivamente se puedan instalar mecanismos que lesionen lo menos posible a la libertad que ha sido vulnerada generalmente de la mujer, lesionen lo mínimo posible sin que a la vez quede lesionado el derecho a la presunción de inocencia. Pero insisto, es un tema de proceso penal y no de derecho penal. Aquí volvemos a cómo se interpretan y se aplican esas leyes que se aprueban con una intención, y luego los operadores jurídicos, el papel que tienen a la hora de desplegar los efectos de esas normas. La victimización y la revictimización tienen que ver con cómo se llevan a cabo esos juicios en los que la víctima es la principal, digamos, prueba, ¿no? Si a una persona, a una víctima que ha denunciado una agresión sexual en este caso, se le pregunta hasta 8 veces qué es lo que pasó, para asegurarnos de que no está diciendo no sé qué, de que no hay contradicciones. Va a haber contradicciones, porque además en las circunstancias en las que pasa, o sea, hay un montón de situaciones en las que yo pienso, uy, si ahora me preguntaran, no tengo ni idea de la secuencia, ¿no? De qué pasó, de cómo pasó, ¿no? Y que no tienen que ver necesariamente con una agresión sexual, ¿no? Pero entonces, puede haber relato contradictorio, puede haber inconsistencias, puede ser además el impacto, puede ser que tu reacción corporal sea una y sea distinta de lo que ese juez tiene en cabeza que tiene que ser lo que es la reacción normal cuando alguien te agrede. Quiero decir, ahí hay muchísimas cosas y todo eso tiene que estar protocolizado de otra manera. También nos han dicho por activa y por pasiva que nuestro sistema jurídico revictimiza, que pone a las mujeres hasta 8 veces. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, JL contra Italia, es contra Italia, pero sería aplicable aquí igualmente, en la que el tribunal le dice,
no puede ser que la víctima tenga que decir 8 veces delante de 8 jueces distintos que le preguntan hasta 24 abogados por los mismos hechos. O sea, no puede ser, para que al final los jueces solo retengan el color de la ropa interior de la víctima. O sea, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Entonces, ¿esa ley lo soluciona todo? No. No, porque tenemos que formar, tenemos que ver, tenemos que pensar en cómo se hace, pero bueno, creo que sí que tenemos que plantearnos por qué hay tantas víctimas que no denuncian, por qué las víctimas que denuncian dicen lo peor viene después, lo peor es cuando entro en el sistema judicial, lo peor es cómo me trata la justicia, lo peor es que en realidad no he recibido justicia cuando me he atrevido a denunciar un hecho que es a todas luces un delito, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer, que ya no tiene que ver con esa norma, sino con todo lo que hay alrededor de una norma. Yo creo que tampoco. ¿Por qué? Pues porque en realidad la victimización o la revictimización se produce en razón de la necesidad del proceso. Es decir, no es una cuestión de derecho penal material, sino que es una cuestión de derecho procesal. Para evitar la revictimización, de lo que se trata es, por un lado, de que los operadores jurídicos tengan una formación con perspectiva de género adecuada, que les permita modular los interrogatorios o el tipo de actos de investigación o de prueba que se deban realizar en función de la fase del proceso en la que nos encontremos, de tal manera que se obvien los estereotipos de género a la hora de realizar la investigación o la prueba. Pero nada tiene que ver, porque evidentemente, como he dicho al principio, si el consentimiento ya era una causa, la falta de consentimiento era una causa del nacimiento del delito, la regulación expresa del mismo nada aporta al proceso de victimización o revictimización, que tiene que ver con el proceso y no con la configuración típica del delito.